En primer lugar, quiero agradecer a Javier por la invitación, a Milagros por los cuidados y a ustedes por la disponibilidad de estar juntos tratando de esta pequeña aventura de navegar las convergencias. Para ello, en primer lugar, y antes de comenzar, querría poner sobre esta mesa unas citas que a modo de florecillas pretendería que nos sirviesen para poder saborearlas y que nos acompañen a lo largo del pequeño viaje. Ellas son espigadas por el padre Tomás, cuidadas amorosamente por él en la obra completa sobre la madre. No diré cosa que no la haya experimentado mucho. Vida 18:8. Y lástima a los que comienzan con solos libros, que es cosa extraña cuán diferentemente se entiende de lo que después de experimentado se ve. Vida 13:12. Porque, queramos que no, todos caminamos para esta fuente, aunque de diferentes maneras. Camino 21:6. Y de la tradición Zen, el maestro Sekito Kisen nos dice: vosotros que buscáis el camino, os lo ruego, no perdáis el momento presente. Bien, en relación con la fe y los caminos, que al contrario de los jardines borgianos, aquí no se bifurcan, sino que en esta mañana abulense y teresiana convergen de las manos de Teresa y Buda, el cruce nos confronta con dos obstáculos. En primer lugar, el modo de expresar las experiencias mediante las palabras limitadas de los saberes formalizados. Para dar comienzo a la solución al primer problema, empezaremos por poner en práctica lo que todos sabemos y reconocemos. Les propongo encontrarnos en el silencio contemplativo, en el tiempo que dura un credo o el recitado de un corto poema, en el memento de un cierra ojo y abre, para recogernos en las aguas de nuestra interioridad, para compartir la oración sabrosa que nos permita saborear el silencio vacío de entendimientos. De modo que sepan, les pediría que se pongan cómodos y compartamos un instante de silencio como lo hacen habitualmente. Volviendo aquí, con respecto al segundo obstáculo, los invito a introducirnos a la expresión de lo inefable e inexpresable de la experiencia trascendente que todas las tradiciones místicas comparten, dejándonos llevar por el decir despojado de los poetas, pues lo sutil, si se explica, se destruye. Así Borges nos dejó destellos como este: noche en serenidad, parecida, límpida, olor provinciano de la madreselva, barro fundamental, o este otro, resaltando y compartiendo con nosotros la clave del reconocimiento de la experiencia raigal de la mística: aspire noche en asueto de serenísimo de pensar. Por su parte, desde la isla de Cuba, José Lezama Lima nos acompaña al aportar estrella, agua, otoño y hoja, meditación, unción serena. Y Teresa, con cantarina precisión, así declaraba: es una cosa tan de espíritu esta manera de visión y de lenguaje, que ningún bullicio hay en las potencias ni en los sentidos, a mi parecer, por donde el demonio pueda sacar nada. Vida 27:7. Escuchemos el decir de un maestro zen: altas son las montañas, verdes los árboles, los valles profundos, los arroyos lúcidos, el viento es suave y la luna serena, en calma leo la palabra verdadera, sin letras. Estas experiencias, por tratarse de conexiones múltiples y contingentes, no se avienen a las demandas de un sistema objetivo de construcción lineal del sentido. Es que la razón es dura de sustraerse a las tentaciones del deseo, el cual, casi siempre, es la expresión de una ilusión inalcanzable.
El decir místico, en todas sus formas, se ocupa únicamente de poner de manifiesto la pasión por la interioridad y desde allí la plena expansión de la exterioridad, principalmente a través del servicio concreto a nuestros semejantes. En el balbuceo de cualquier niño se cifra la posibilidad de todas las variaciones posibles del habla. Por ello, la mística prefiere el balbuceo al parloteo, pues en todo balbucear hay un decir anonadado que dice algo de alguien en algún tiempo o en algún lugar, así sea en la eternidad o en el silencio del vacío. Es lo que Gadamer llamó la sabiduría del balbucir y enmudecer, ya que hablar es buscar la palabra, encontrarla es siempre una limitación, y enmudecer, ya que hablar es buscar la palabra, encontrarla es siempre, siempre una verdad que pretende, buscando la palabra, encontrar la infinitud de aquello que no consigue decir, pero que sin embargo empieza a resonar en lo otro. Ortega sostenía, los místicos son los más formidables técnicos de las palabras y de los decires, y es paradójico que los clásicos del idioma hayan sido contemplativos, especialistas en el silencio. Ellos, situados en los silencios, asombros y balbuceos contenidos en cobijos y moradas, preparan el adviento del misterio y de lo inefable. Ahora bien, como sabemos, la forma más importante del habla robada es empero la alabanza, el canto de alabanza. Esta se distingue del rezo en que no es un enfrentarse de la voluntad humana con la divina, sino una confirmación del poder divino. El arrobo produce también el balbuceo, ya quien habla no tiene poder alguno sobre sus palabras, le falta consistencia, es impulsado. Es dicha impotencia se encuentra el poder, pues de la pérdida de la potencia propia se infiere la acción del poder superior. Teresa precisaba al respecto. Querría saber declarar con el favor de Dios la diferencia que hay de unión o arrobamiento, o elevamiento o vuelo, que llaman de espíritu o arrebatamiento, que todo es uno. Digo que estos diferentes nombres, todo es una cosa, y también se llama éxtasis, vida 21. La santa ejemplificaba lo anterior diciendo, sin prevenir el pensamiento ni ayuda ninguna, viene un ímpetu acelerado y fuerte, que veis y sentís levantarse esta nube o esta águila caudalosa y cogeros con sus alas, vida 23. Y agregaba, acerca de la experiencia del vuelo arrobado y la experiencia extasiada, la tendrán todos de pedir alas de paloma, entiéndase claro, es vuelo el que da el espíritu para levantarse de todo lo criado y de sí mismo el primero, mas es vuelo suave, es vuelo deleitoso, vuelo sin ruido. Vida 24. Llegados hasta aquí, es lugar de recordar aquello señalado por Emilio Liedó. Hay, dice, una lógica interior, inconsciente, que engarza el lenguaje de la poesía como si el cauce normal por donde discurren las palabras y que arrastran experiencias, impulsos, deseos, nostalgias, formas de amor, movimiento y tensión del espíritu provocase esa riada conceptual, esa mayor intensidad en el natural sosegado. Es allí donde discurre nuestro diálogo interior, una precipitación en la sensibilidad que produce ese desbordamiento. Los místicos sabemos que es ser desbordados por lo inefable y trascendente. Esto nos dicen siempre y lo aclaran prácticamente todos ellos. En consecuencia, se trata de caminar, de andar sabiendo que siempre se ronda este desbordar. Esto tienen los grandes ímpetus de amor que he dicho a quien Dios los da. Es como unas fontecicas que yo he visto manar, que nunca cesa de hacer movimiento la arena hacia arriba, vida 30-19. Desde el este y el oeste se nos ofrecen diferentes acercamientos a la contemplación en las serenas aguas de los lagos interiores, actividad que nos posibilita fértiles interconexiones de donde se expande la comprensión sapiencial de lo inefable. Habitar las sombras del recogimiento en los floridos huertos, dejándose llevar de la mano por arrullo trabajoso de aguas, reconocer el pétalo del cerezo por el aletear de su caída,
celebrar la inmanencia de la imagen, vivir en el tiempo, vacío y silencioso, pasaje sutil, entrenamiento vigoroso para esculpir la vida en plenitud. Vivenciar así las tensiones propias del camino hará de la mística una práctica de la poesía primordial y un proceso encaminado a la superación del dualismo cuerpo-espíritu, a lograr un cuerpo espiritualizado en un espíritu materializado. Esta unidad posibilita la apertura al misterio de la causalidad dependiente, donde el aliento cósmico se manifiesta en el simple exhalar e inhalar. Permite también la captación inmediata de duraciones cada vez más extensas de la intensidad de la hora. Se trata de tomar el hálito del universo y devolverlo, conservando la energía de la unidad del viento, vayu en sánscrito, que es uno cuando sopla, pero que hombres y animales deben desdoblar, inhalando y exhalando para existir. Las enseñanzas de Teresa en su camino de perfección y las del Antiguo Oriente en torno a la vida, el gran camino, el Dharma, el Tao, se dirigen a guiar a hombres y mujeres que se abren, andariegos, al puro paso de humildes servicios y amorosos cuidados. Su experiencia, recogida en el andar sobre las gramillas, sobre todo las tan amarillas, tan hermosas, tan intensas y refulgentes como son las de Castilla, nos recuerdan que etimológicamente grama proviene del sánscrito aldea, de donde gramilla significará la aldea de los hierbajos y gramática, la aldea de las palabras. Teresa sintetiza los tres modos de morar en esa aldea: el estar de los hombres, el de las hierbas y el andar de las palabras potentes, aterciopeladas de sentido. Así lo expresa. Suplicábale entonces aumentarse el olor de las florecitas de virtudes que comenzaban, a lo que parecía a querer salir, y que fuese para su gloria y las sustentase, pues yo no quería nada para mí, y cortarse las que quisiese, que sabía, habían de salir mejores. Entonces, el verdadero escardar y quitar de raíz las hierbecillas, aunque sean pequeñas, que han quedado malas. Con conocer no hay diligencia que baste si el agua de las gracias nos quita Dios, y tener en poco nuestra nada, y aun menos que nada ganarse aquí, mucha humildad, tornan de nuevo a crecer las flores. Vida 14:9. Es por esto precisa la guía, los avisos y la necesidad de maestro y acompañante que posibilite liberarnos de los 5 obstáculos o gogai, literalmente en japonés, las 5 tapaderas, representadas por las producciones mentales del deseo, la cólera o intolerancia, la apatía o el desinterés, la excitabilidad y la duda o vacilación escéptica. En estos territorios arraigan los pensamientos envenenados, que son tales, en primer lugar, por no nutrir e impedir la posibilidad de nutrición de uno y de los demás. Hay unas almas y entendimientos tan desbaratados como unos caballos desbocados, que no hay quien los haga parar. Ya van aquí, ya van allí, siempre con desasosiego. Es su misma naturaleza. Oh Dios, que lo permite. Él es mucha lástima, porque me parecen como unas personas que han mucha sed y ven el agua de muy lejos. Camino 19:2. Por ello Teresa insiste en la necesidad espiritual e imprescindible del guía. Aquí no importa mucho ser el maestro avisado, digo, de buen entendimiento, y que tenga experiencia. Si con esto tiene letras, es grandísimo negocio, mas si no se pueden hallar estas 3 cosas juntas, las 2 primeras importan más, porque letrados pueden procurar para comunicarse con ellos cuando tuviera necesidad. Vida 13:16. Es así como la compasión se expresa a través del servicio en términos de cuidado. La experiencia contemplativa encontrará aquí una de sus claves primordiales. La experiencia del místico es una experiencia de confines, de puntos de horizonte, donde todo converge, nos dirá Valente en Variaciones sobre el pájaro y la red. Dogen, uno de los más destacados pensadores y maestros en la historia del budismo japonés, luego de estudiar el Zen en Kioto, se embarcó rumbo a China en 1223, donde alcanzó la iluminación. Retornó en 1227 y dio comienzo a la difusión del Buddha Dharma, es decir, la experiencia del budismo expresada fundamentalmente en la práctica de la contemplación o Zazen. La práctica del Zen fuerza al discípulo a sumergirse en sus abismos interiores,
para que puedan emerger de allí con una profundización del silencio, con nuevas formas del actuar callado o con una palabra o pensamientos plenos, y por lo tanto llano y potente mediante el que intentará desarrollar acciones radicalmente libres, ligeras y abiertas en cualquier situación en que se encuentre. Destaca Dogen en su obra Yobogenzo que la ilusión consiste en colocar en un lugar el ego sujeto y en obrar a través de él sobre los objetos. La marcha sostenida por el camino de perfección. ¿Cómo? La marcha sostenida por el camino de perfección, señalado por Teresa, o el camino de los bodhisattvas, conduce a una vida abierta al don, a la promesa y a la plenitud. Tal apertura otorga nuevos sentidos y orientaciones al vivir cotidiano, lo que conlleva ahondar la receptividad, la capacidad serena de aceptar, de dar acogida a lo que irrumpe, a lo que llega y a lo que parte, en el sentido que podemos encontrar en los términos latinos partibus, partido, partus, parto y partus, puerto. La serenidad habilita el discernimiento del sentido de aquello que de improviso se nos presenta. De tal modo, el discernir centrado en lo profundo de nuestro ser aquietado es un elegir asertivo. Nos indica lo adecuado de la dirección emprendida, aquella que, alejada de la ilusión y los espejos del deseo, expresa una necesidad concreta de crecimiento interior. De tal modo, alejados de toda contaminación egoísta, se expresa radicalmente la decisión de vaciarse para ser habitados, el estar disponibles para brindar alojamiento a lo inexpresable. Tal, el despliegue de una acción que, por estar interiorizada, permite cosechar y ser cosechado por lo verdadero, lo bello y lo bueno. De allí que la práctica contemplativa, actividad interior, pasividad exterior, se expresa en el servicio como dinamismo realizador, de lo que dieron sobradas cuenta las fundaciones de Teresa en una costa y el trabajo fundacional de templos y monasterios de Dogen Zenji en la otra. Se trata, en síntesis, de mejorar el convivir desde la alegría y la comprensión, de realizar una sostenida práctica de la transmisión de las experiencias intraducibles de lo inefable con la humildad balbuceante de un principiante. Los peregrinos se advierten por la serenidad que transmiten, la armonía, coherencia y resolución que manifiestan, y como decía Aranguren aquí por estas tierras, por el talante, propio de quienes, centrados en su vacío interior, carecen de dudas y vacilaciones esterilizantes. Tales aspectos, valorados en Oriente y Occidente, fueron destacados con precisión por Charles Baudelaire, considerado un poeta maldito antes de que un místico francés. Decía: bienaventurado el que vuela sobre la vida y comprende sin esfuerzo el lenguaje de las flores y de las cosas mudas. Desde el camino teresiano, tanto como desde el budista, el caminante, por su misma condición, está atento a las luminosas manifestaciones que emergen, ya fuera de las constelaciones lejanas o del mismo fango. Las estrellas fugaces en él encuentran lugar humilde para pasar desapercibidas. Es que andando el camino, sin desfallecer ante las trampas y los obstáculos sobre los que con tanta ternura Teresa nos advierte, es posible encontrarse ante lo transformante, el estado que emerge como señal de aquel o de aquella que desde un interior transformado o unitivo primero trasluce la claridad en la precisión de una acción compasiva. Sin estas acciones compasivas es muy difícil que podamos decir que lo unitario o lo inefable puede estar habitando en nosotros. Es sólo en el servicio donde damos cuenta de nuestra experiencia unitiva, transformante o de nuestro crecimiento interior. Buda orienta y aconseja, reclama aquella serenidad despojada que permite el estar disponible y atento. Sálvate del viscoso senegal de la ignorancia, atrapa el instante, lo lamentarán aquellos que lo dejen pasar. El instante de la liberación es súbito. El despertar, samadhi, tiene lugar en la aurora, cuando se producen las nupcias de los tiempos. Con el crepúsculo, cuando aún no es de noche y todavía no ha dejado de ser día. En el sazen, en el zen, mujeres y hombres se abren a la plenitud de la vida gracias al descondicionamiento de las
enredaderas del yo, de lo mío, de lo yo quiero o yo tengo. En la tradición budista, a tal empecinamiento condicionante se lo denomina ignorancia, matriz del sufrimiento y de todos los males que acechan al hombre, a la naturaleza y al universo. El sufrimiento es entonces lo que imagino acerca de aquello que me duele, incrementando de tal forma el dolor y acentuando, por lo tanto, el círculo vicioso del sufrir. El andar por los caminos hacia la perfección requiere de una disposición hacia la impecabilidad, el sanshin, el gesto justo, limitado y al mismo tiempo desde su limitación expansivo y abierto al canto de los seres. Se trata de un proceso abierto, una especie de ascenso hacia niveles de los que cada caminante comprometido puede acceder, en los que puede morar o de los que sin demoras puede proseguir el ascenso interior. Teresa describe el proceso con amor de atenta jardinera, centrada en el buen cuidado de los huertos y el mejor aprovechamiento de las aguas, de tal modo precisa. Y también va creciendo la perfección y procurando no haya memoria de telaraña, y esto requiere algún tiempo, y mientras más crece el amor y humildad en el alma, mayor olor dan de sí estas flores de virtudes para sí y para los otros. Vida 21:8. Los montañistas que conocen bien los riesgos y dificultades del camino hacia la cumbre saben del meticuloso deshacimiento. A medida que avanzan, se van despojando de lo superfluo hasta llegar a ser cumbre con lo opuesto. El abandono progresivo de lo innecesario posibilita la apertura radical al ascenso unitivo, apertura creciente de una conciencia ampliada y expandida en la elevada luminosidad. No se trata de conciencias alteradas, como los que nada entienden, pretenden hacer o hacer pasar a la mística como formas de conciencia alterada. Son formas de conciencia expandida por la propia plenitud que la práctica dona. Cancelar la ignorancia dualista implica haberse despojado hasta de los harapos de la apariencia con los que se encubrió tenaz el ego y sus formulaciones variopintas. La meditación y la contemplación son los momentos de inicio y culminación de este encuentro con lo unitivo. Hacer morada sin demorarse, estar siendo uno con la fugacidad del instante, ser de un talante de hospedero y huésped, inhalar, exhalar y pasar en cada momento de un estado al otro, sucesión condicionada en la que un estado depende del otro como la gota de rocío depende del pico del ave amanecida para elevarse y ser absorbida por la humedad que la captará en vuelo, hasta que algunas se transformen en nubes y a las fuentes, en agua clara, vuelvan transformadas, repitiendo un mismo ciclo desde que los tiempos iniciaron su carrera sin tiempo. Tal es el rumbo del camino. De allí emana la alegría de recorrerlo y lo amoroso de compartirlo. Ellos son la trama y urdimbre donde lo inefable nos hospeda, el misterio se aloja y la fertilidad del vacío permite a los andariegos o andariegas saciar su hambre y sed de trascendencia, punto cardinal de toda mística, de toda práctica, en la que reluce el camino de perfección de nuestra Teresa. Cabe precisar, en el final de lo que venimos silvanando, que entendemos por algo perfecto lo que no ha sido convertido en taracea por las estandarizaciones lingüísticas ni la mera razón de los inagotables egos ilustrados. Será la perfección, en términos paulinos, aceptar el desafío de las imperfecciones para superarlas. Romanos 7, 14, 20. O también aquello de que la sombra nos es absolutamente necesaria, pues ella es luz aún inhibida. En el camino en el que nos encontramos arrojados al mundo, debemos justamente, para poder llegar a la perfección que podamos, trabajar las sombras para de ellas liberar la luz inhibida. Y así tal vez, en el momento de volver y retornar al gran camino del universo, ahí encontrar finalmente la luz. Pero sepamos siempre que en las sombras se alojan las diversas manifestaciones de la luz. Está en el camino de aquel que quiere perfeccionarse, encontrar ahí su arcilla, encontrar ahí su trabajo y su madera, para poder lograr toda la luz que en sí, en su práctica y en su coherencia, intente o pueda. Agregaría que, en definitiva, no se trata de otra cosa más que el consumado logro de experiencias vividas y sentidas por un practicante que ha superado la excisión mente-cuerpo
expresada con un talante orientado hacia el infinito en procura de brindarse en el servir y donarse al curso de la vida desde la plenitud de la alegría, y la amorosa tristeza reflexiva ante un mundo que arde, o desde los peligros que conlleva el dar testimonio de fe. Menuda tarea esta por la que tanto Teresa señalaba, me parece es menester más ánimo que para otros muchos trabajos del mundo. Muchas gracias.